Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Se nos ofende y no nos María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Jesús, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿quiere Amén. más volumen? Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el tercer misterio doloroso contemplamos, Jesús es coronado de espinas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros damos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el cuarto misterio doloroso contemplamos Jesús con la cruz a cuesta rumbo al Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto. Santa María, Madre de Dios, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios, ruega por nosotros. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.
En el quinto y último misterio doloroso contemplamos la crucifixión y muerte de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Y sin pecado concebida. Vamos a ofrecer un Padre Nuestro, 3 Ave María y un Gloria, por las intenciones del Sumo Pontífice el Papa León, por nuestro Cardenal Adalberto Martínez y por todas las vocaciones sacerdotales y religiosas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por
nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava de mi Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecemos un credo a nuestro Señor Jesucristo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Y en esta hermosa tarde nos consagramos a nuestra Madre María Santísima, en señal de obediencia, de respeto y de entrega a nuestra Madre y a su Hijo Jesucristo. Que nuestra consagración lo hagamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial príncipe, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimisteis al mundo. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen María, Nuestra Señora concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre. San Rafael Arcángel. Santa Teresita del Niño Jesús. Ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús. Ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús. Ruega por nosotros. María de Nazaret me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret,
María que Dios amó y escogió, Madre de Jesús, el Hijo de Dios. María que el pueblo entero eligió, Señora de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes. ¡Viva Santa Teresita del Niño Jesús! Muy buenas tardes. hacer la intro?
Hola, sí. Hola. ¿Podemos hacer una vuelta? Hola, sí, sí. Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. Somos cuerpo de Cristo, iglesia que comparte y que alimenta al mundo tan dolido de hambre. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestro amor es el Dios hecho carne. Tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. Sí, sí, hola, sí, sí, hola. Sí. Buenas tardes, mis queridos hermanos, bienvenidos sean todos. Antes de iniciar la Santa Misa, las personas que tengan celular, si por favor pueden poner en silencio o apagar. Muchas gracias. Intenciones de la Santa Misa de hoy, martes 30 de septiembre, acción de gracias, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Catarina de Siena, San Damián de Molokai, Sagrados Corazones de Jesús y de María, Sagrada Familia de Nazaret. San José precisamente en este noveno día se nos recuerda que todos somos peregrinos de esperanza, principalmente los migrantes. Ante
Señor. Llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber. Señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Dios, hermanos, estamos llegando al final de este contextuado y precisamente todos, principalmente los migrantes, creciendo un momento de personas que abandonan tierra, sus familias. El mismo Papa Francisco llama a velar, no se vean frustradas, sino que ellos encuentren acogida para construir un futuro mejor. Con la alegría y la esperanza del Señor, habiten en nuestros corazones y nos predispongamos para la celebración activa y fructuosa de esta Eucaristía. Para ello, recibimos al Padre Víctor Luis Cabañas, fundador y director del primer canal católico de Paraguay, Iñaki Arañé. Nos ponemos de pie y cantamos. Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina,
Santa Teresita. Viva nuestra comunidad. Viva Jesucristo. Fuerte aplauso para el Señor. Bueno, con gran alegría entonces nos encontramos ya en las vísperas de la celebración de nuestra fiesta, Santa Teresita de Lisieux. Hoy agradecemos de esta manera. También veo que hay mucho progreso en la comunidad de ustedes. Bonavea, quiere decir que están trabajando con entusiasmo, y cuando la comunidad trabaja con entusiasmo, eso también se ve en el espíritu, viene para nuestro crecimiento espiritual. Si es que ya prácticamente al iniciar este nuevo mes, porque son ustedes los que inician la gran fiesta, nuestra santa protectora, Santa Teresita de Lisieux. Pequeña, pero sin embargo grande ante el Señor. Vamos a hacer entonces nuestra Eucaristía haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra misa y vamos a reconocernos al inicio ya de todas nuestras ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que has preparado tu reino para los humildes y pequeños, ayúdanos a seguir confiadamente el camino de Santa Teresita del Niño Jesús, para que con su intercesión podamos contemplar tu gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es siempre viva y eficaz y penetra hasta en lo más profundo de nuestra alma. Ella nos ilumina y nos da esperanza. Escuchemos atentamente. Del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: y ahora, Israel, esto es lo único que te pide el Señor, tu Dios, que lo temas y sigas todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al extranjero y le da ropa y alimento. También ustedes amarán al extranjero, ya que han sido extranjeros en Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvelo. Vive unido a Él y jura por su nombre. Él es tu gloria y tu Dios, y Él realizó en tu favor esas tremendas hazañas de que fuiste testigo, porque cuando tus padres bajaron a Egipto eran apenas 70 personas, y ahora el Señor te ha hecho numeroso como las estrellas del cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alma mía al Señor, alaba alma mía
los cautivos, abre los ojos de los ciegos. El Señor protege a los extranjeros y sustenta al huérfano y a la viuda. El Señor ama a los justos y entorpece el camino de los malvados. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor reina eternamente, reina tu Dios Sión, a lo largo de las generaciones. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso. Muy bien, buenas noches a todos. Bueno, qué alegría volver a encontrarnos aquí juntos, sobre todo al celebrar nuestra fe. Todo está tan santa, tan jovencita, Santa Teresita, pero que sin embargo ha renovado la vida moral, la vida de los monasterios. Nosotros renovamos nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, y justamente el camino de santidad, haciendo el camino de santidad, la santidad. Santidad justamente significa seguimiento de Jesucristo, imitación, sobre todo poner en práctica todas las virtudes
las propuestas del Señor. Y antes en realidad ya había escrito en la palabra del Señor. Esos son los mandamientos y justamente nosotros escuchamos aquí a uno de los personajes más importantes de la Biblia, que es Moisés. Moisés siempre significa los mandamientos, los 10 mandamientos. Moisés siempre significa el camino que nosotros tenemos que seguir. Ustedes se acuerdan cuando Jesús dice que sube a la montaña con sus discípulos y ahí la montaña se transfigura. Derecha. Los dos lados, el derecho y el anverso. Hamba ere ubea. Ya se me ya acertaba así. Va ere. Bueno, oye, salvaje. Bueno, pero fíjense, pero vean a aprender a los niños, a los jóvenes y todos nosotros íbamos aprendiendo. ¿Saben por qué dice que estaba escrita la ley de Dios de un lado de la piedra y del otro lado de la piedra? Porque con esto te quiere decir que ya ñande landerejo agua ureyapo lande ley jaremoyu pepejina alguna enmienda a la ley de Dios. En los 10 mandamientos, queridos hermanos, tenemos porque recibe esa ley del Señor y las 10 leyes, los 10 mandamientos que recibimos de parte de Dios. Ese también es un número simbólico. Que a través de ese número, que en la Biblia siempre la mentalidad es la cabalística numérica. Anda, se felicita y se biblita, anda, se felicita. Espero regalo después. Bueno. Entonces, justo que se da del número 10. El número 10 en la Biblia, ¿saben qué quiere decir el número 10? El número 10, así como en el partido de fútbol. Ya tengo el número 10, o jugaba partido o inventaba la cuestión de los números en la camiseta. Un miango 5. Las cualidades. Ñande oigo y maya es un NPP en tu frase, vea, el chico 10. ¿Na en ya veo? Ya puedo de todo, de aquí para allá, yo le cuadro, ya puedo cuadrar poesía, ya puedo teatro, ya puedo pegar estudioso, de todo. La chico 10. Bueno, ¿qué el 10? 10 bien justamente porque ahí nosotros encontramos
todo el resumen de nuestra vida. No hace falta que sean solamente mandamientos. Puede ser 11, 12, 15, 20, 30, 100, lo que vos quieras. Pero después, ahí cuando el doctor de la iglesia, los judíos vienen, doctores de la ley hoy, o ¿cuál la ley? Era todo del judaísmo. Oye, que estás en Yanandi con Jesús. ¿Y qué le dice? Por favor, Jesús, eres mío. Toda esta ley, ¿cuál más importante? Cuando venían de allá, no me hice uno, no me hice dos. Amarás a Dios sobre Yayuya, jamás me permite ahí dando derecha, izquierda, ojo, allá. Así que nosotros entendiésemos, ¿verdad? Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Más hoja que la cuartel, más hoja que la cuartel. Cuarto. La vende y su truco era derecha, 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 izquierda, derecha. Ay. Bueno, a pedir el seminario. Bueno, pero a pedir ahí con los muchachos agrícolas en Coronel Oviedo, en Carlos Fanel. A Pepe, oye, ya por la instrucción militar ahí, porque se... Entonces, un Entonces, quiere decir, cuanto nosotros vivir en ¿verdad? Se
asco, sin asco. Voy a ir. Jacob Beruilla esa Beruilla esa por primera. Ay, mi amor. Mami la vendero allá pepuca pamo y pepu. Ay, mi amor. Nderecupamos. Bueno, todo tranquilo. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Ay, mi amor. A ver, pemenda. Ay, mi amor, Beatriz. Besito, ave la pa y un miedo, tendrán de decir. Ay, la palomita, los dos juntos, que joma. A ver, joma decir. Ore la ña de matrimonio. A ver, uma, ña de membema. Allá, ya de como familia. A ver, ya nada de tema la ay, mi amor, de vaina. Muy con la vieja ahí, man. Muy con va ego y con muy con el membe, muy con el membe. Muy con el membe. Sne duibio, hasen nemembe, hasen nemembe, nemembe, da ahí, nemembe. A pesar ya ese. Añaño cana y mi mía. Pero eso no hace, queridos hermanos, que nosotros por eso no nos amemos. Lo que verdaderamente entonces Santa Teresita hace es, por eso, siendo tan jovencita, porque los jóvenes, y sobre todo un alma tan noble como Santa Teresita del Niño Jesús, lo que hace es, al ser sensible, entiende y se da cuenta y pregunta, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no vivimos verdaderamente una vida comprometida como religiosas, como monjas en el monasterio? ¿Por qué nosotros verdaderamente no nos comprometemos con este Jesús que nos ama, que nos quiere y que nos quiere ayudar para que hagamos bien las cosas? Y entonces así va renovando, con cosas tan sencillas. El diario del alma se llama, ¿verdad? Su librito, muy interesante, su vida. Ella va contando. Algunas cosas, por ejemplo, a mí me tenía mi hijo y ya era viejita, pero usaba paladar. Entonces, cada vez que la oye, pues ya otro azuela y ven el paladar. Entonces, a ella ¿dónde? Pero después, sin embargo, iba a meditar. Cosas tan sencillas. Algunas veces ya me nervioso. Algunas veces ya tengo una aguanta eima. Algunas veces ya tengo una nicatuema, ya soportáis una situación. Y sin embargo, Santa Teresita, por eso luego se le dice del Niño Jesús. Santa Teresita de lo pequeño. Santa Teresita de lo humilde. En las pequeñas cosas es donde nosotros tenemos que encontrar nuestra propia santidad. Por eso que esta santa y la que ustedes tienen aquí como patrona es una gran responsabilidad. Porque vivir estos mandamientos y seguir los caminos del Señor, el temor de Dios, que lo ames y que lo sirvas al Señor,
Quiere decir que nosotros en las cosas tan sencillas tenemos que amarnos y respetarnos. Algunas veces que hoy me da, porque ya vete y vaso, ya va ahí el lugar. Ay, va, veo mo lleva mi corazón, ya ve vaso, vea que de ellos en el plato que haremos bollejo. ¿Sí o no? Sí, peyende más. Pendero bares, ya ven. ¿Por Villapán? Sí. O si no, la y me no arreglar y la jupa. Se me ven, ella lleva allá, vamos a jupa no arreglar y la. Así gozamos. Así que hay que operar porque se hace su pecha ahí. La se desordenaron allí. Pues se liga ahí, mija, pero ya no se desordenado ahí, ma. En serio, me voy a mi hijo de zapatuina, me voy. Así era, bueno, hace campeón hay que jugar para ir, no, mi hijo, ahí no, hemos nevado a ver, amo, cabe en el campeón. Así, querido hermano. Pero parece cosas tan sencillas, tan pequeñas, pero sin embargo, con ambas, con ambas, ya pueden añadir en la ñane santidad. Ya digo alguna vez, ya pensar, tu seitereña, pensa, ser santos, ir a hacer no sé qué cosa. Hoy alguno, hoy que se oye en éxtasis, o se oye la perere, pau bebé, que pega que amoa, que el hambre que poco se, no. Sencillez, la oración, el rosario, eñesú veñan de ya en ondebe, erecolan de repisa, erecolan de santo, venderoga, vende sala, veo si no, ereco, vende dormitorio, embrate con amita y con ancha, vení poco aquí, mi niño. Dende se rista, te voy a decir yo ya. Pues se guaraní por hoy de. Bueno, entonces ñanduma hoy anda deja de su equipo allá. Bueno, entonces, con las cosas sencillas, enséñenle a los niños, a los hijos. Esas son las cosas sencillas y pequeñas que nuestra santa patrona nos enseña. Y por eso yo les digo que ustedes tienen una gran responsabilidad en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, al tenerle a Santa Teresita del Niño Jesús como patrona. Porque quiere decir que nosotros tenemos que ser verdaderamente evangelizadores, pero en lo sencillo, en las cosas simples, en ser ordenados en la casa, en hacer tu oración, aunque sea peñembo, 5 minutos, peñembo, nemena, nembirecondi, nemembo, nieto, cuerande, aunque sea 5 minutos. Yo les puedo decir eso porque yo le agradezco a Dios que tuve una abuela y que tuve una familia, porque mi abuela le reunía a todito, a mi mamá, a mi papá, a toditos los hermanos y a unos tíos que vivían así al lado de nosotros en nuestra casa. Todos los días, o para la misa 7:30, royula salesiano, lleva, arojoma, roima, aroñembo, el rosario. ¿Pero por qué? Y porque nos acostumbraron, porque mi abuela sí o sí. Ahora imita ahí pensaba, sí, éramos chiquititos y fuimos naciendo así. Por ejemplo, todas las letanías, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ahora le gustaba, ruega por nosotros, la hora gustaba. Algunas veces la abuela andando por ahí, a rueda de camión, rueda de camión. ¿A dónde ando? Rueda de camión. Pesa, bueno, pero a ni que me bella pues vea ahí, vea que más guarde, con ese santo más. A ni que vemos, uy, no, misma, ese ya pues. Pero, entre cosas así, viste, a mí hago mitad y juego ya eso, ¿verdad? Pero sin embargo, el hecho de que vos estás entrando, lo importante es que entre en el corazón, que entre en nuestra conciencia. Y esa es la pequeñez de la santidad. Cosas tan pequeñas, pero sin embargo esta es una gran santa. ¿Y saben qué? Esta es que es una gran, no sé, estudiosa, no sé qué cosa en su vida. Y sin embargo ella es doctora de la iglesia. Pero justamente, ¿saben por qué? Porque dentro de la clasificación de la santidad en la iglesia, siempre el doctor es aquel que da algo de nuevo dentro del pensamiento de la teología, por grandes reflexiones, ñaranduya es esa de allá. Sin embargo, ¿cuál es el arandú? La aranducate
de la sencillez. Por eso ella es doctora de la iglesia. Porque justamente en la sencillez es verdaderamente una doctora en su enseñanza y en lo que ella ofrece a cada uno de nosotros los cristianos para que hagamos un camino de santidad. Además, ella es patrona de qué cosa? De las misiones, de todos los misioneros. ¿Pero por qué, queridos hermanos? Y ella nunca salió, si murió jovencita, ni cómo murió. Nunca salió ¿de dónde? Del monasterio, nunca salió de su monasterio. Andaba de misionera, ando hoy, a pesar de que ella dice que soñaba como quisiera llevar a Jesucristo, la cruz del Señor, llevarle a tantas naciones, a tantos hermanos que no conocen a Jesucristo. Y rezaba y pedía, y sobre todo dedicaba su vida, ¿por quién? Por los misioneros, por los sacerdotes y las hermanitas y todos los que eran misioneros en su tiempo. Imagínense. Y ella es patrona de las misiones sin haber salido ni la puerta ahí de su monasterio. Qué grande que es Dios, queridos hermanos, ¿se dan cuenta? Cómo Dios cambia totalmente nuestra manera de pensar. Porque ya íbamos razonando, bueno, ¿quién tendría que ser el santo patrono de todas las misiones? Y alguien que salió a recorrer y que fue un gran misionero y que en Ambreo y convirtió a miles y miles. Por ejemplo, uno de los grandes misioneros, San Francisco Javier, muy bien, se llama belleza de así, ¿verdad? También fue un gran misionero, ¿verdad? Pero San Francisco Javier, dice que en un día, o no sé, en una semana, algo así, bautizó a 3 millones de personas en la India, imagínense, en la India, ya, en el oriente, 3 millones. Ahí en Roma se llama la iglesia di Gesù, la Chiesa di Gesù se llama ahí en Roma, cerca de la Plaza Venezia, en el centro de Roma, hay una iglesia hermosísima. Y ahí, hacia el costado, hay un hermoso altar que se le dedica a San Francisco Javier. ¿Y saben qué hay? Cuéntemelo, niña. Hasta aquí, hasta el codo, así, toda esa parte. Así, está en un vidrio ya eso, ¿verdad? Así, en eso de los santos, exactamente. Está ahí, expuesto. ¿Pero por qué? Y porque dice, este brazo y esta mano que bendijo y bautizó a millones. Siempre que hay un poco para bautizar, pero las millones no es. No es. Estamos a bautizar, pero un poco menos la bautiza. Ya hemos dicho 180.000 va a que la bautiza. Ayer. Está ahí, vea. Estamos a vea. Bueno, pero entonces, queridos hermanos, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que entender y tenemos que saber que si esta mujer es patrona justamente de las misiones, es porque aquí supo entender el temor de Dios, el amor del Señor, amar y servir al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y de ahí viene, todo lo demás viene por añadidura, porque en la medida en que nosotros le amamos a Dios, en la medida en que le tenemos a Dios, entonces no vamos a tener injusticia, no vamos a tener gente ladrona. ¿Por qué? Y porque todos quieren que las cosas se hagan bien. Si vos le amás a Dios, querido hermano, jamás vas a buscar el mal para tu país. Jamás vas a buscar el mal para tu nación. Por eso que a mí me preocupa mucho, ¿verdad? A pesar de que después mucha gente ahí, después de... Nambre hoy, alguno, nambre, se condena hoy más o menos como que tengo que estar colgado de un árbol más o menos. Y posiblemente un mío escribía, lleva. Pero quiere decir que lo único que escucharon es que le tocaba su bolsillo, o le tocaba su llaga, o si no, se ve añade política, se ve añade lo que la palabra de Dios nos dice, que no hay que robar gente, pero política. Entonces quiere decir que Huay Capi ya añade un llave. Huay Capi de favor, ¡ay, que se va! O Kaila Uruguay, por no que hay otra cosa, allí va. A veces.
ñandero guaycabi, y quiere decir, estoy, la ella. El padre no puede hablar de política, el padre no puede. Y yo por lo menos, no sé, si por lo menos añade la política y haya Don Bosco, política del Padre Nuestro. Esta es la política de Dios, porque todos somos políticos, porque polis quiere decir ciudad, polis quiere decir grupo humano, polis quiere decir nuestra comunidad. Ica, al final en griego, quiere decir referente a. Todos somos políticos porque todos estamos en referencia a ¿qué? A nuestra comunidad. De ñanga de coalan de familia, de ñanga de coalan de mebecuera, de ñanga de coalan de capilla, de ñanga de coalan de barrio. Porque de hoy en la enseñamos a ver calle. Entonces, ¡pam! Hablan de vecino, diga tuyo, que de vecino o lo que sea. De entonces le disturba. Y esa es la política, ¿entienden? Pero dice la política. Ahora, que esas personas que no les gusta que se hable de esto, esos saben que son, esos no son políticos, esos son politiqueros. Porque se aprovecha entonces del pueblo y de la gente, ¿para qué? Para su propio beneficio. Y esa es la gran pena. Porque aquí justamente dice el Señor, ¿verdad? Lo único que te pide el Señor, lo único es inde. Lo único, peño y telañan de yaro yerurean de que le temas el temor de Dios, que le temas, que le respete, porque en la medida en que nosotros respetamos a Dios, dai pori va eva ella ya pa a ver. Hañañe piamba y teta hañañe penuda llevañan va a allá. Bueno, algo tenemos que hacer para que no exista la pobreza, para que no exista la ignorancia, para que no exista el bareá, para que no exista gente sin casa, etcétera, etcétera. Justamente la vez pasada, ¿verdad? Y algunos se enojaban, ¿verdad? Porque yo decía, va ese vio la de escuela y con convertida en restaurante, eso, ¿verdad? A ver, ahí posible. Entonces usted ya cargó escuela vegana. Y yo le decía, no, lo que hay que hacer es darle un buen trabajo a la gente, que todos tengamos trabajo, todos tengan la posibilidad. No porque yo soy de tal partido, entonces haré cola trabajo. Ande ayer, que te coma Michi. No, toditos somos paraguayos, toditos somos iguales ante Dios. Toditos tenemos que vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Y entonces, que todos tengan buen trabajo, y entonces somos un grupo natal y familia. De ahí variamos a otra tranquilamente. Y yo ahí decía, ¿verdad? Y dije luego ahí, que escuché, y estos oídos han escuchado y han dicho, ¿verdad? Que justamente yo le escuchaba, sé cómo iba en radio cámara, o me hago transmitirla a ella, la diputada Cuera, oye, ella, a ver, tenido pues ahí, y cómo vaya a la escuela, y cómo ese pobre niño va a sumar y va a restar, si no desayunó, si no comió, ¿es cierto? Estoy muy de acuerdo contigo, pero la de solución, viroite. Entonces quiere decir que de otro lado ella de Cuarucané. ¿Por qué? Porque vos lo que tenés que solucionar es entonces hambre cero, pero en su casa. En la escuela, esa plata que vos gastás millones se gasta en comida ahora. ¿Hay pagar por nada de maestra? ¿Ve? Utilizado para estudiar. Nuestros niños salen y no saben leer, no saben sumar. Un NP paga y una maestra particular y paga la se me viole por una jangma o suma cuajangma. ¿Sí o no? Sí, peyente más. Porque si hay maestros, sea cobrar y yo se bomboeta, a nivel hace él hace trabajo. Se dan cuenta, querido hermano. Apeñan de posiupa. Habla de política, pero política. Sí. La política de ser hijos de Dios y de vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Esa es la verdadera política. Pero si no hay temor de Dios, queridos hermanos, va a ser como en el Evangelio escuchamos. Porque el Evangelio nos decía Jesús que nos quiere curar de nuestra lepra. Y Jesús está disponible. Vayan. Cuando dice vayan y preséntense a los sacerdotes, quiere decir justamente vayan. Y ahí dentro de esa comunidad ustedes tienen que solucionar sus problemas porque penden a Imbama, Pama, Copama la capacidad, Peñe organiza minas, amigo.
Pero después, ¿qué pasa? Dice que los 10 van y Dios les ofrece las posibilidades para curarse y se curan. Pero el asunto es famoso, vea. Ñande malagradecido, ñemo apreso. Ñande malagradecido, ñemo apreso. Ambavero, vea, solamente uno. Y dice que era un extranjero, un samaritano. El único que es capaz de abrir los ojos y de decir, sí, Señor, cierto era el aereande. La orero ñemoino, lleva jaro penaron de rejaro yapono, la andere ore, evidentemente que se va a curar. Se va a curar nuestra sociedad, se va a curar nuestra nación. Pero pequeñas cositas, ¿viste? No le pidió gran cosa. De ir y subir, ya popea, tejo, chu, tejo le cande po, y te cala carta, ya popea. De ir y subir. Añande, pues te ve, está, mío, ya po. Entonces, ¿qué decir? ¿No entendéis hoy? Quiere decir que tenemos que entender en la sencillez. Vayan y preséntense. Presentarse al sacerdote quiere decir ponerse en el camino de Dios. Upea con la dice ahí. Y eso es lo sencillo. Y eso es lo que para que nosotros también podamos así misionar y dar a conocer a tantas personas. Peñande yarama, esa bañandera jua, llevamos en baiteñande y catuanguay, esa la yacuera. Y para que sobre todo, desde la sencillez, lleguemos a la santidad. Que así sea. Viva Santa Teresita del Niño Jesús. Y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso entonces para nuestra santa protectora. Y ahora, queridos hermanos, vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, peregrina en todo el mundo, que camina junto al Papa Francisco, sea expresión de la cercanía de Dios que acompaña a tantos hermanos y hermanas forzados a dejar su tierra, oremos. Nuestra oración. Por los gobernantes de todas las naciones que contribuyan con su actividad a defender y promover la dignidad de toda vida humana, trabajando al servicio de la justicia y del bien común, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los migrantes que han perdido la vida en el tránsito hacia su país o lugar de destino, oremos. Escucha nuestra oración. Por los paraguayos que han emigrado en otros países, que el Señor los acompañe y encuentren acogida en los hogares donde se encuentren, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, que Jesús, que conoció el sufrimiento de la migración, nos regale un corazón solidario para recibir, proteger, promover e incluir a las familias migrantes sin egoísmo ni indiferencia, sabiendo que recibir al otro es recibir a Dios en persona, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Vamos a rezar también hoy por Sofía, que cumple años. ¿Dónde está Sofía? ¿Quién es Sofía? Ahí está, un fuerte aplauso para ella entonces. ¿Quién más? Hay otra también que cumple años. ¿Quién es que cumple años? No pudo venir, Enriqueta también. Ella también, ¿cómo se llama ella? Sofía. ¿Y la otra quién es? ¿Otra Sofía? ¿Vos también vio? ¿Quién es que cumple años hoy? ¿Mala y cumpleaños este día? ¿Ustedes dos? Las dos Sofía. Entonces otro fuerte aplauso para las dos. ¿No? Y para Enriqueta también. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Junto al pan y el vino, presentamos al Señor el esfuerzo de los hombres y mujeres
También presentamos lo que la comunidad junta para los más necesitados. Haciendo comunidad y unidos, hacemos iglesia. Como así también la ofrenda económica para el sostenimiento de nuestra iglesia. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino será después tu cuerpo y sangre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien. Señor, te proclamamos admirable en la conmemoración de Santa Teresa del Niño Jesús y te pedimos humildemente que así como sus méritos fueron de tu agrado, aceptes esta liturgia que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo, Santa Teresita del Niño Jesús, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo,
Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, hoy que bendigas especialmente a tus hijos que cumplen años, a las dos Sofías que están aquí presentes y Enriqueta Magalí también, que el Señor las bendiga y las ayude sobre todo a vivir según el temor de Dios. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de cada uno de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero
danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya Para la vida eterna. Amén. En Jesús todos tenemos un lugar. Nadie es desplazado ni descartado. Recibirlo en la Eucaristía es ser incorporados al misterio de su corazón, donde no tiene fronteras. Acerquémonos a recibirlo. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable, Señor, tu amor por mí. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable, Señor, tu amor por mí. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús,
Avisos. Mañana nuestra gran fiesta patronal con el tema Testigos de la Esperanza con Santa Teresita. Preside Reverendo Padre Ángel Armoa Brizuela, párroco de nuestra comunidad. Invitados toda la comunidad. Saldremos en procesión a las 18 horas a Isla Poí. Doblamos en Pedro. La comunidad. Nuestros padrinos de hoy, Capellán del Rosario, Auxilio de Cristiandad, Ejército Juvenil San Miguel, Oro, Ejército Juvenil San Miguel, le damos las manos de gracia y a todos los que sirvieron en la liturgia, un Dios se lo gigante. Y desde el equipo de coordinación de Capilla Santa Teresita tenemos un obsequio para usted, Padre. Misa de imponer aceite santo por intercesión de San Rafael, Arcángel. Esas dos comunidades. Ya hacia San Vicente queda eso, en Asunción. Y ahí comencé. Primero me fui a estudiar en Roma, Italia, y después cuando terminé mis estudios me mandaron a Santa Teresita del Niño Jesús. Ahí entonces trabajé. Ahí estuve trabajando en eso. Decía paraguayino también, ¿sí? Barrio San Vicente.
y después fueron pasando. Pudo viajar y los con el canal. Yo no sé si el año que vinimos con el canal. Ya vinimos. Entonces, con madera. Yo por eso siempre le envío muchos saludos. Estamos cumpliendo una función muy linda para la evangelización. Y nosotros eso mantenemos con la ayuda de ustedes. O sea que la plata a la vender a Perú. A ver, te da cada uno. Su publicidad. Así. A través del padrinazgo, padrino, madrina. De bueno, que verdaderamente el Señor es bueno y es misericordioso. De Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, por favor que vengan las dos Sofías. En primer lugar, aquí le vamos a dar una bendición y le vamos ya a hacer el aceite santo.
Bueno, en ella vamos a hacer nuestra oración a nuestra Santa Teresita del Niño Jesús. Oh Santa Teresita del Niño Jesús, modelo de humildad, de confianza y de amor, desde lo alto de los cielos, deshoja sobre nosotros esas rosas que llevas en tus brazos. La rosa de humildad para que rindamos nuestro orgullo y aceptemos el yugo del Evangelio. Rosa de la que demos a la voluntad de Dios y descansemos en tu misericordia. La rosa del amor para que abriendo nuestras almas sin medida a la gracia, realicemos el único fin para el que Dios nos ha creado a su imagen, amarle y hacerle amar. Tú que pasas tu cielo haciendo bien en la tierra, ayúdame en mis necesidades y concédeme del Señor las gracias que te pido, si ha de ser para gloria de Dios y bien de mi alma, así sea. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. También nosotros pues ya formamos fila de 2 para recibir la unción con este aceite santo. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que